pero este llamado es a través de un encuentro de la gloria de Dios. Y definimos qué era la gloria de Dios, se lo digo muy rápidamente. Dice que la gloria de Dios alude a la hermosura, escucha hermano, a la hermosura consumada de la totalidad de sus perfecciones, de sus atributos. Es su importancia y esplendor. Dice que aquí se manifiestan todos los atributos del Dios que nosotros tenemos juntos. Entonces imagínense estar presenciando Isaías esta maravillosa experiencia. Fue un llamado que Dios hizo a través de esta manifestación de la gloriosa, majestuosa gloria de Dios. Fue impresionante, lo estamos viendo desde hace 8 días y el anhelo de mi corazón es que usted pueda ser ayudado por el Espíritu Santo y que podamos ver lo que experimentó Isaías y que nosotros a través de la exposición de la palabra de Dios podamos percibir la gloria de Dios, del Dios majestuoso que tenemos. Así que, como es solo por la ayuda y la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos, nuestro ser, para que alcancemos a palpar, hermanos, lo que Isaías experimentó y qué Dios tiene para ti esta mañana, ¿ok? Entonces vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Padre, te damos muchas gracias. Bendito sea, Señor. Dios, creador de todo lo que vemos, Señor, aún de lo que no vemos. Nuestra mente no te puede comprender, está limitada, Padre Santo. Te damos gracias por tu bendita palabra, en donde tú nos dejaste parte de tu revelación de lo que tú eres. Permítenos conocerte a través de ella, permítenos conocer a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos, Padre, que solo lo podemos hacer por tu ayuda. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana. Háblanos en lo personal, háblanos como iglesia, Señor, a fin de que podamos salir de este lugar confortados, confrontados, consolados. Oh, Señor, que tú hables lo que tú sabes que necesitamos cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a mí a solo explicar tu palabra y que las aplicaciones, Padre, que se están preparadas de hace algún tiempo, puedan caer en tierra, en esa tierra de los corazones de todos nosotros, en donde podamos, Señor, llevar a la práctica lo que tú quieres que hagamos. Que no se quede solo en el conocimiento. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, entonces en Isaías 6 estamos viendo 4 características del llamado de Dios a Isaías que te motivarán a alabarlo y a servirle para su gloria. Alabarlo cuando ves, percibes, palpas esa gloria y obviamente a servirle con el propósito de glorificarlo a Él, de seguir exaltando su gloria. ¿A través de qué? De una respuesta, de un llamado a servir, que es lo que estamos estudiando en Isaías 6. Y ya vimos de estas 4 características, 2 características importantes, y la primera fue que Dios revela su gloria a Isaías para llamarlo. O sea, ¿cuál fue el medio que utilizó Dios con Isaías para llamarlo? Un poco de la manifestación de su gloria. Eso lo vimos en los versículos 1 al 4. Y ahí estudiábamos que nos da el tiempo en el año en que murió el rey Usías. Dice Isaías, que es quien está escribiendo, si ya está en Isaías 6, vea lo que dice: vi yo al Señor. Y explicamos que esta visión fue solo en lo parcial. Vi yo al Señor, también la escritura sería una contradicción cuando dice que nadie ha visto al Señor. Pero aquí cuando dice en el hebreo, vi yo al Señor, es una manifestación. Escuchen lo glorioso que era, hermanos, que lo que vio Isaías, pero no era nada en comparación a lo que Dios es en gloria y majestad. Pero aún así, esto que dice Isaías provocó en él algo que estábamos llamados el domingo anterior a que produzca, hermanos, a que produzca el conocimiento que nosotros tenemos de Dios. Número 1, y lo estudiamos hace 8 días, a través de la creación.
Más adelante dice en el versículo 3, toda la tierra está llena de su gloria. Y entonces fuimos llamados a palpar, reflexionar, meditar, como dice Romanos 1:20, a ver que por más personas que se quieran negar allá afuera, tú y yo cuando rechazábamos a Dios y negábamos su existencia, eso era solo necedad, porque toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Y dice Romanos que todo lo que de Dios se conoce, su eterno poder, su deidad, todo lo que no se ve, está manifestado por medio de las cosas creadas. Y al final hay una sentencia tremenda y dice, por lo cual no tienen excusa. Entonces todo ser humano está expuesto a la gloria de Dios parcialmente manifestado en la creación. Lo vimos hace 8 días. Y con solo meditar fuimos llamados, fuimos inspirados hace 8 días, invitados por el Señor mismo, hermanos, a que en la semana estuviéramos siendo conscientes de la perfección de la creación de Dios. Yo deseo en mi corazón que lo hayan hecho, que no se haya quedado solo aquí al meditar un poco y decir, sí es cierto. O sea, que Dios haya traído a tu mente imágenes de la creación poderosa, pero que al salir de aquí en la semana tú no hayas hecho lo mismo, en esforzarte, en maravillarte de la creación tan poderosa, majestuosa y perfecta que refleja la gloria de Dios. La otra manera en que podemos estar expuestos a la gloria de Dios, pues es la palabra de Dios, la revelación especial. La primera es la revelación general, ¿no? Está conocida en la teología sistemática como eso, la creación revela a todo ser humano la existencia de Dios, que no hay nadie que se pueda negar a la existencia de Dios, pero también Dios dejó una revelación especial que fue su palabra, en donde tú y yo tenemos la oportunidad de conocerlo y obviamente de conocer su gloria. ¿Qué quiere decir su gloria? Pues todos sus atributos en conjunto. Ahí tú encuentras los atributos de Dios. ¿Quieres conocer del amor de Dios? No solo saber del amor de Dios, sino conocer, palpar, entender el amor de Dios. Solo en su palabra lo puedes lograr. ¿Quieres conocer sobre otro atributo de Dios, como la misericordia, por ejemplo? Y no solo saber acerca de la misericordia, sino conocer, palpar, vivir y sentir la misericordia de Dios. Para eso dejó su revelación especial. Pero imagínate, si corremos los dos peligros, los dos riesgos de vivir como hijos de Dios sin estar expuestos a esas dos cosas, estamos perdidos, hermano. Nos empezamos a equivocar en nuestra vida cristiana. Porque entonces no comenzamos a glorificar a Dios, no vemos su excelencia, su grandeza, que Dios es tremendo, es poderoso, solo por meditar en su creación, sino que también al no estudiar su palabra, pues perdemos el hecho de conocer y exaltar aún más todavía su gloriosa presencia. Esto lo veíamos hace 8 días y por eso fuimos incitados, confrontados a no perdernos la gran bendición de estar expuestos a esto que allá afuera tú estás expuesto, a maravillarte con la creación de Dios, con el ser amado que tienes cerca. Ahí hay alguien, ahí está manifestada la gloria de Dios, pero ¿cuántas veces pasa desapercibido, no es cierto? O sea, no nos interesa, estamos tan afanados con las cosas que cuál gloria de Dios, lo que me importa es mi gloria, a través de muchas cosas, de buscarla de muchas maneras. Los logros personales, la salud física a través del ejercicio, la vanidad, muchas cosas superficiales que evitan, hermano, que busquemos la gloria de Dios en la creación, en su palabra para conocerlo y que nos estemos sin darnos cuenta glorificando a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Y fuimos invitados a dejar de glorificarnos a nosotros, comenzar el año glorificando a Dios. Eso no quiere decir que no trabajes, ¿verdad? Que no hagas tus actividades, sino que al contrario, cuando las hagas, lo vimos, hacer todo, ¿para qué? Para la gloria de Dios, dice la Escritura. Hacerlo todo para la gloria de Dios.
Entonces fíjense qué hermoso, tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos centran en buscar la gloria de Dios, como una meta de todo cristiano, de todo creyente genuino que ama a Dios. Ahí está la meta. En segundo lugar, vimos que Dios muestra a Isaías su fracaso frente a su gloria para llamarlo. Eso lo vimos en el versículo 5 de Isaías 6. Ahí en el versículo 5 de Isaías 6 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. De manera muy rápida, hermanos. También el llamado para ustedes, para los que estuvieron en la predicación de hace 8 días. Ver que el resultado de una búsqueda perfecta de la gloria de Dios, de conocer a Dios, de conocer cada vez más a Dios, tendría como resultado el resultado que tuvo en Isaías. Vimos ese famoso ay que usan los profetas, que usó el mismo Señor Jesucristo y que denominaba pues un juicio, pero aquí el juicio lo hace Isaías para sí mismo. Isaías, hermano, obviamente que no pecaba como el pueblo de Israel en ese momento, lo vimos también en Esdras. Esdras se denomina y acepta el pecado del pueblo como algo de él, no porque pecara de la misma manera, sino, escuche, porque se sabía pecador igual que su pueblo. Y eso es lo que hace una correcta exposición a la palabra de Dios, una correcta exposición a la búsqueda de la gloria de Dios por medio de su palabra. Y esa fue la invitación hace 8 días, que cuando fuéramos expuestos a la palabra tuviéramos la sensibilidad, la humildad, ese corazón como esa tierra lista, preparada con humildad, para que nos llevara a alabarlo a Él, a conocerlo, a rendirnos, y que de cierta manera pudiéramos pronunciar las palabras de Isaías cada vez que estemos frente a la palabra de Dios. De que veamos nuestra condición y su condición, mi naturaleza y su naturaleza grandiosa. Preguntábamos hace 8 días, ¿a eso te llevan tus lecturas bíblicas? Digo, si las tienes. ¿A eso te lleva el escuchar predicaciones durante la semana, a estudiar la Biblia por tus medios, a estudiarla por medio de un seminario? ¿A eso te está llevando? Porque si no te está llevando a eso, estás equivocándote, estás cerrando en el blanco. Si el estudio de la palabra está llevándote equivocadamente también, a muchos los está llevando en estos días a glorificarse a sí mismo, a enaltecerse, a presumir sus niveles de conocimiento, de teología, pero no los está llevando a rendirse y a considerarse muertos por la santidad, uno de los atributos que ahí viene. Isaías puede decir, ay de mí que soy muerto, porque versículos anteriores dice que vio ángeles proclamando y decretando, santo, 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 ¿lo recuerdan? Y vimos por qué enfatiza el hebreo, y en este caso la visión que recibe Isaías, de ver este atributo. La santidad imponente de Dios hizo que Isaías, en el punto número 2 que estamos estudiando, mostrara su fracaso, hermanos. Su fracaso delante de ese Dios majestuoso. Y esa fue la invitación para nosotros hace 8 días, y hoy reiterada para los que no vinieron, ¿verdad? Porque les compartimos también. A eso te lleva la exposición de la santa palabra de Dios, la oración, la meditación en ella. Te está llevando a decir, Señor, ¿cuánto me doy cuenta de lo débil, frágil, limitado, del polvo que yo soy y lo grandioso que tú eres, Padre? Sígueme usando. Esa condición, hermanos, esa condición, esa aceptación de esa condición cuando Isaías es expuesto, lo lleva a nuestro tercer punto. Así que si ya está ahí listo, dice, Dios limpia a Isaías por medio de su gloria para llamarlo. Estamos viendo entonces un llamado, o 4 características del llamado de Dios a Isaías,
que te motivarán a alabarlo y a servirle para su gloria. Y aquí estamos viendo que Dios ahora limpia a Isaías por medio. ¿Cuál fue el medio? Esa gloria que está exponiéndose ahí todavía en nuestro pasaje. Por medio de su gloria, pero tiene un fin, que es llamarlo. Vea lo que dicen los versículos 6 y 7 de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ahora imagínese la escena. Isaías está ahí atónito con la presencia de la gloria de Dios, reconociendo su bajeza, humillándose ante esa grandeza de Dios, y de repente dice, y ve volar a uno de esos serafines que estaban proclamando la santidad de Dios, versículos anteriores, y este serafín tenía en su mano un carbón encendido. Entonces, percatándose de la impureza que Isaías percibe en él, y haciendo una confesión de su condición pecaminosa, pecadora, ante esa grandiosa gloria de Dios, Isaías es purificado por Dios mismo. Repito, Isaías, hermanos, es purificado por Dios mismo. Lo que vemos en el relato de los versículos 6 y 7 es la acción todavía de Dios. Eso quiero enfatizarlo, quiero que usted lo note, por favor. Quiero que vea que lo único que hizo Isaías por medio de la gloria de Dios fue rendirse, reconocer su condición, pero Dios sigue haciendo las cosas que vemos a continuación. Es por la autoridad de la presencia de Dios que un ser creado, en este caso un serafín, es enviado por este Dios majestuoso con un carbón encendido que toma con un altar, con unas tenazas, y lo lleva a la presencia de Isaías. Es Dios cometiendo el acto de purificar, de limpiar. Muy importante, lo enfatizo porque esto nos va a llevar a recordar nuestra salvación, en que siempre debemos decir, con una teología correcta, que la salvación es una obra completa y absolutamente una obra de Dios, en donde tú y yo no participamos. Lo hemos estudiado a través de muchos pasajes, pero es importante reafirmarlo por si alguien sentado aquí esta mañana o que nos ve en los videos, que seguramente muchas veces lo hacen, y ven y piensan, como tú y yo, muchos de nosotros pensábamos, que nosotros habíamos participado de alguna manera en nuestra salvación. Muchos de nosotros venimos de ese contexto. Es que cuando yo recibí a Cristo, es que cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, cuando yo levanté mi mano, cuando yo pasé al frente, cuando yo repetí esa oración, cuando tú estabas equivocado. Tú solo respondiste a lo que Dios está haciendo. Y lo vemos en la acción de este serafín. Es Dios quien lleva ese carbón encendido para la siguiente acción. Y es Dios a través del ángel que le dice ahí en el versículo 7, tocando con él sobre mi boca. O sea, sobre mi boca, Isaías sabe que está recibiendo. Es un verbo pasivo, está recibiendo la acción de alguien. Dice, he aquí que esto, le dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, el acto de la limpieza viene por medio de Dios a través de un ángel. ¿Ya lo vio? Lo repito. Si lo entiende, va a entender la aplicación que a continuación vamos a darle para nosotros hoy en día. Dios limpia a Isaías, Dios toma la acción e utiliza un medio que es un ángel, un carbón encendido, para él limpiar a Isaías. Y es quien le dice, es limpio tu pecado, es quitada tu culpa. Sumamente importante. ¿Por qué un fuego? ¿Por qué un carbón encendido? Bueno, es interesante explicarlo porque
recuerde que el fuego era como un símbolo de purificación. Eso usted lo puede ver en Levítico 6:12, en Éxodo 31 y versículos 7 y 8 de Éxodo 30. Ahí usted puede ver los símbolos o el símbolo que siempre se le dio al fuego. Por eso es que los animales que se tenían que expiar eran a través de ¿qué? Del fuego, eran quemados. ¿Y eso qué implicaba? La expiación de los pecados de Israel, el cubrir los pecados de Israel. Por eso es que aquí se sigue utilizando la figura del carbón encendido. ¿Para qué? Para purificar. También es importante. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, hermanos, fíjense lo que dice, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento vemos la acción del fuego como un símbolo de purificación. Dice Apocalipsis 8, 3 al 5, donde Juan está viendo una visión y se están abriendo sellos. Y aquí se abre el séptimo sello de ahí de Apocalipsis, pero vea, no nos metamos tanto en Apocalipsis, vea lo que quiero mostrarle. Versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso es lo que quiero que vea, la última parte. Entonces este ángel tomó el incensario, versículo 5, ¿y de qué lo llenó, hermano? Bueno, si algunos ya llegaron, del fuego del altar, dice ahí. ¿Pero qué hizo con este incensario? Lo arrojó a la tierra. ¿Y qué sucedió en la tierra? Hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Un terremoto, ¿no? Entonces, esto es lo que simboliza el fuego. Siempre que hay fuego hay prueba, siempre que hay prueba hay dolor. Hay todo lo que ocurre a través de esto que ve Juan también en Apocalipsis. Dice Pedro que vamos a ser muchos de nosotros pasados por fuego. ¿Se acuerdan? Probados como ¿qué? Como el oro y la plata. Entonces el fuego era algo que simbolizaba siempre limpieza y purificación. Y por eso es que el serafín aquí lo utiliza con esa figura del corazón, del carbón, encendido. Y un comentarista dice lo siguiente: los hebreos debían responder como Isaías. Los hebreos, el pueblo de Dios, reconociendo su necesidad de limpiar su pecado, como lo hizo Isaías. Pero a diferencia, la mayoría de los miembros de esta nación se rehusaron a reconocer su necesidad espiritual. Aunque por medio de los sacerdotes, ellos, es muy importante, quemaban sacrificios en el templo, necesitaban, escuche, la acción purificadora del fuego de Dios. Fin de la cita. Entonces este comentarista nos ayuda a poder entender que gracias al reconocimiento de su propia necesidad frente a la gloria de Dios, frente a la cual estaba Isaías, gracias a ese reconocimiento de limpiar su pecado, vino la acción de Dios. Misma acción, si la tierra estaba llena de la gloria de Dios, del pueblo de Israel, de ese pueblo, hermanos, que había visto maravillas de Dios, de su libertador, que había visto cómo sí era un Dios vivo, sí caminaba con ellos, sí se manifestaba, y que, escuche, de todos modos así rehusaron creer en Él y le rechazaron y fueron en busca de otros dioses. A diferencia del pueblo de Israel, la mayoría del pueblo de Israel, a diferencia de Isaías, el pueblo de Israel rechazó y no hubo purificación. El versículo 7 dice: y tocando con él sobre mi boca, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpiado tu pecado. El verbo quitada tu culpa, es
En hebreo significa efectuar un copper. No se preocupe, pero esto significa un precio de un rescate. El precio que exige la justicia y la santidad ¿de quién? De Dios. Se tenía que pagar algo. El hebreo tomado por sí solo conduce a cubierto tu pecado, dice ahí. Limpio, quitado no quiere decir quitado, sino cubierto. Es la indicación, hermanos, de que solo la gracia de Dios es quien está haciendo esto. El hombre no tiene ninguna participación en limpiarse por sí mismo. Es el carbón encendido de Dios, utilizado por medio de este ángel, que está limpiando y que está quitando la culpa y el pecado de Isaías. ¿Por qué lo hizo? Por su sola gracia. Es la gracia de Dios manifestándose a un pecador arrepentido. ¿Escuchó usted bien? Es la gracia de Dios manifestándose a un pecador arrepentido como Isaías. Y repito lo siguiente: Isaías, hermanos, era un hombre de Dios, un profeta de Dios usado, que no pecaba de la misma manera que muchos en el pueblo. Pero el estar expuesto a la presencia de Dios hacía que él se atribuyera el ser pecador igual que todo este pueblo, aunque en la práctica no lo era. Pero él sentía que tenía esa capacidad de pecar. Eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios en tu vida y en la mía. Y es el error al que el enemigo y la propia pecaminosidad del hombre hace que muchos, teniendo teología, muchos teniendo versículos de memoria, de repente se sientan más santos que cualquiera que se les pueda poner enfrente. Lo contrario, ¿ya te diste cuenta? Muchos no a ese nivel en donde andan ellos casi meditando y volando y se sienten así y a todos los demás lo sienten por debajo, ¿no? No tienen la santidad que yo tengo. Pero otros, al no decir esas palabras, lo manifiestan con decir: no necesito tanta Biblia, no necesito tanto estudio, por eso ya llevo toda la semana sin leer, sin acercarme a la palabra de Dios, porque con lo que he estado escuchando, lo que escuché el domingo, con eso fue suficiente. No. Y tenemos una misma actitud que el que puede estar sintiéndose orgulloso, presumiendo su santidad, presumiendo lo que sabe, pero tanto ese como los otros que están alejados de la palabra de Dios están en una condición similar. Y sienten en su corazón que son buenos. Y la palabra de Dios, hermanos, siempre nos va a recordar que aunque ya no practicamos el pecado como antes, somos igual de pecadores que los de allá afuera. Ofensivo en muchas iglesias, no quieren decir esto, pero es lo que está pasando con Isaías. Isaías es como muchos de ustedes. Ya no pecamos, y me incluyo, ya no pecamos de la misma manera, pero escuche, el estar expuestos a la gloria de Dios nos enseña, nos advierte, nos alerta de que tenemos esa misma capacidad y que si nos descuidamos, como muchos hermanos, tal vez los que tienen mucho tiempo se han dado cuenta, de repente alguien que ves caminando muy bien, de repente ya no va a la iglesia. De repente te enteraste que ya adulteró, que ya está en la cárcel porque lo encontraron en su trabajo robando, haciendo algo ilícito. Y no te estoy diciendo mentiras, hermano. Los soldados más fuertes se caen. Por eso es que el Nuevo Testamento dice claramente: el que piense que esté firme, mire que no caiga. El que piense equivocadamente que está firme, mire que no caiga. Pero ¿cuál es la causa? El que no está surtiendo el efecto de limpieza. Si no hay una condición, como en nuestro segundo punto, de decir: ay de mí, y que la palabra esté siendo el espejo donde yo sigo viendo las tendencias que todavía salen de mi corazón, cosas que pensé que yo ya no podía volver a pensar, hacer, vuelven a mi mente y las reconozco, porque la palabra me ayuda a reconocerlas. Entonces en ese momento, solo en un momento como esos, hermanos, la gracia santificadora de Dios, si tú confiesas tus pecados, te vuelve a limpiar.
vuelves a estar en condiciones para estar en comunión con Dios. Y en el contexto, pues de servirle a Dios de esa manera limpio. Entonces, algo importante que podemos aprender de aquí para seguir amarrando lo que nos está enseñando el texto es número 1. Está hablando estos 2 versículos de la salvación de Isaías, de que cuando fue limpiado sus labios con este carbón, Dios lo estaba salvando. No. Esto es muy importante. ¿Qué nos enseña que no está hablando de la salvación de Isaías? El contexto. Lo está limpiando, escucha hermano con mucha atención, para lo que sigue a continuación, que es llamarlo a ¿qué? A servir. Pero sí podemos aplicar que en algún momento, en una condición similar, en una condición de humildad, de estar cansados, abatidos por el pecado, en una condición así de nuestro corazón, un día tú y yo fuimos también limpiados por Dios. Sí lo podemos aplicar. El texto no está hablando de eso, pero sí podemos ir a una aplicación a recordar que cada vez que recordamos nuestra salvación, nos encontramos con que llegamos, la mayoría de nosotros, cansados y trabajados, como dice el Señor, y Él nos hizo descansar. La culpa del pecado con la cual ya no podíamos andar, nos fue quitada de igual manera. Pero entonces lo que sí está enseñando el texto, hermanos, es el proceso de santificación en el cual tú y yo estamos, en el cual también el carbón encendido, que es la palabra de Dios, va a hacer que veamos esa gloriosa, majestuosa presencia de Dios. ¿Quién es Dios? Veamos nuestra naturaleza, veamos nuestro pecado más oculto, el pecado más oculto que te puedas imaginar, y que tú digas, ¡ay de mí! Todavía veo esto que me está costando trabajo soltar. No lo niegas, no lo escondes. Ante ese espejo majestuoso de la santidad de Dios se ve cualquier manchita. Y nosotros, tú y yo, tenemos muchas manchitas todavía. Y la palabra nos muestra eso y nos limpia, nos vuelve a limpiar. Versículo del Nuevo Testamento que nos confirma lo que te estoy diciendo. Primera de Juan, dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y se lo está diciendo Juan a creyentes. Muy importante, se lo está diciendo Juan a creyentes santos, a creyentes que ya no pecan como antes, pero creyentes, escuchen hermano, creyentes que saben que siguen necesitando de la gracia santificadora de Dios, porque están en un proceso en donde de repente salen, piensan y hablan cosas que no están en nuestro caminar cristiano. ¿Quién de nosotros esta mañana pudiera reconocer esa condición en nuestra carne que está yendo al polvo y que todavía necesita de la gracia purificadora y santificadora de Dios? ¿Alguien aquí esta mañana pudiera reconocer eso? Que la gracia de Dios nos ayude a todos. Porque el reconocerlo, hermanos, al empezar a reconocerlo ahí sentado, ahí sentada, entonces comienza a ser quitada tu culpa. De otra manera no. Dios jamás desprecia un corazón contrito y humillado, jamás. Pero qué difícil es, ¿verdad? Podríamos aplicarlo también para quienes están sirviendo ya. Dice el Nuevo Testamento en Corintios, Tesalonicenses, que Dios usa o tiene utensilios para honra y para deshonra, utensilios, instrumentos. Entonces el llamado de una aplicación práctica también es para quienes están sirviendo, escuchen, en la iglesia, en sus hogares o en sus empleos, en sus trabajos. Digo, porque aquí muchos dijeron, ay, lo es que ya no sirvo. No, sí sirves. Sirves en tu hogar, en las funciones que en tu hogar tienes. Como esposa, como esposo, como hijo, como hija. Sirves como un patrón en tu trabajo, sirves como empleado, ¿no es cierto? Entonces sirves. No solo esta aplicación es para los servidores en una iglesia, pero hablando de los servidores en la iglesia, es necesario que continuamente nos revisemos
y veamos en qué condiciones estamos sirviendo. Que no podemos estar sirviendo en pecado, que necesitamos estar expuestos, que necesitamos estar rindiendo cuentas a la palabra de Dios. Escuchen, cada vez que estamos aquí, siempre hay confesión. Va a haber confesión continua, va a haber reconocimiento de nuestras faltas. Pero cada vez que ya no hay esa confesión, entonces podríamos correr el riesgo, los servidores aquí, de poder estar ocultando el pecado. Y Dios no quiere que la iglesia se ensucie de pecado, de la práctica del pecado, porque todos los servidores somos pecadores. Ya dijimos, pero ya no tenemos esas prácticas que antes teníamos. Y el llamado de Dios para quienes se sirven en esta iglesia es: límpiense de su pecado. Dios quiere usarnos a todos de maneras aún más amplias para sus propósitos y para su gloria. Y recordar que todo lo que hacemos es para glorificarlo a Él. Es para glorificarlo a Él, que inmerecidamente le estamos sirviendo, hermano. Inmerecidamente. El que está expuesto a la palabra de Dios reconoce eso. Y que lo que hagas en la iglesia es para la gloria de Dios, y no es ni poco ni mucho, es para su gloria. Ok, tú no sirves aún en la iglesia, pero estás sirviendo de la mejor manera. Estás revisando que está siendo la esposa, el esposo o el hijo que Dios quiere, o estás dejando entrar pecado en tu primera iglesia, en tu primer ministerio, que es tu hogar. Estás descuidando y ha estado entrando tal vez pecado en tu hogar, y eso no va a traer cosas buenas. No va a traer resultados, consecuencias, frutos buenos. Y estás tal vez siendo tú el primero o la primera que está dejando entrar pecado en tu hogar. Y a quienes les sirves, les estás sirviendo con pecado. Y tarde que temprano, ese pecado en tu hogar va a dar a luz cosas feas. Como tarde que temprano un pecado aquí, de cualquiera de nosotros, siempre va a salir a la luz. Y cualquier pecado que pudieras aún esconder todavía más en tu trabajo, tarde que temprano va a salir. Estás robando tiempo, estás robando material, estás robando dinero. Deja de hacerlo. Ni sé por qué estoy diciendo esto. Bueno, Dios sí sabe. Número 4. Dios comisiona a Isaías para su gloria al llamarlo. Versículos 8 al 13. Fíjese cómo comienza el versículo 8, hermano, muy importante. Entonces, ya vimos que Dios llamó a Isaías revelándole su gloria por medio de la creación. La tierra está llena de la gloria de Dios. Para nosotros hoy aquí su revelación especial. Que esa revelación llevó en segundo lugar a mostrarle su fracaso ante su gloria a Isaías, y es también a lo que nos llama el Señor, a mostrar nuestro fracaso frente a su gloria. Y en tercer lugar, lo llama también limpiándolo por medio de esa gloria de santidad que tiene el Señor, de perdón, de amor. Lo limpia. Y solamente después de esos 3 pasos, quiero que me diga, si está conmigo esta mañana, en su dispositivo o en su Biblia, ¿cuál es la primera palabra que aparece ahí? Voy a dar, como el pastor, un premio al que diga, ¿cuál es la primera palabra que aparece? Después. Pero no es solamente un después. O sea, después de las 3 cosas que pasaron. ¿Ya se dieron cuenta? No puede ser antes. No puede ser antes de mostrarle su gloria. No puede ser después de mostrarle su fracaso y después de limpiarlo que viene un llamado. Eso es muy importante. Porque a lo mejor nadie se dio cuenta, a lo mejor a algunos sí le dio pena, ¿no? Pero el después es una palabra sumamente importante. Porque es después de todo lo que ya estudiamos. No es antes, hermano. No es antes. ¿Qué pasó después? Después oí la voz del Señor que decía, impresionante lo que le está pasando a Isaías. ¿A quién enviaré y a quién irá por nosotros? Comienza con una pregunta. Lo primero que podríamos ver en esta pregunta es, ¿usted cree que Dios no sabía quién iba a ir? Pero Él pregunta.
Y dice, ¿a quién enviaré? Y luego viene otra frase importante, ¿y quién irá? Utiliza el plural, por nosotros, manifestando ahí la Trinidad. Uno de los pasajes implícitos en donde, si la Biblia, bien es cierto, no utiliza la palabra Trinidad, pasajes como estos es donde podemos ver implícita la Trinidad. Dice Dios ahí, porque oyó la voz que decía, ¿quién irá por nosotros? Y sucede algo impresionante. No tiene que ser las emociones, no tiene que ser los sentimientos, no tiene que ser un momento con una música de fondo, no tiene que ser un momento con videos emocionales para invitar a servir a la gente a la iglesia. Fue todo lo previo, fue la exposición de buscar la gloria de Dios, lo que llevó inmediatamente a Isaías, dice ahí, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Versículo y frase, hermanos, que se predica por todas las iglesias carismáticas en el mundo. Motivacionalmente, hacen de todo, ponen videos de misioneros, con el afán de poder enviar a la gente, y ahí muchos de los que están sentados dicen, sí es cierto, ¿no? Yo tengo ese espíritu misionero, y aunque dejara todo lo que tengo, no tiene trabajo, ¿no? Por eso dice, yo iría a Tumbuctú, y yo iría al rincón de... Ya, pero se pasa el día, la tarde, ya se le olvidó. Algunas iglesias pues, levante la mano y los anotamos. Y ya después, cuando regresas el siguiente domingo, te estás escondiendo porque no era tan en serio que te querías ir a Tumbuctú. ¿Por qué? Porque fue motivado a través de cosas humanas, del hombre para servir. Pero nosotros vemos una palabra en el versículo 8 que nos enseña el pasaje, dice, después de que el hombre, este hombre, pero hablando de nosotros, el cristiano, el hombre o la mujer entregados a Dios, buscando a Dios, manifestándose el Señor a nosotros su gloria, vemos nuestro fracaso nuevamente, somos limpiados, y el Señor entonces dice, ¿a quién enviaré? Y entonces todos diríamos, heme aquí, envíame a mí. Pero nadie puede decir, heme aquí, si no conoce al Señor y a quién le va a servir. ¿Qué clase de Dios tenemos? Santo, poderoso, soberano. Nadie va a querer decir, heme aquí, envíame a mí, si no reconoce su fracaso ante ese Dios. Si sigue pensando solo en él, solo en ella, solo, hermanos, en qué sigue acumulando materialmente. Muchos de ustedes, algunos lo saben, los servidores sobre todo, que tenemos a mi sobrino ahorita en el hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Y mi hermano vino con sus hijos, 2 jovencitos aquí estaban sentados. Y en algún momento, por la distancia, pues otros motivos que yo no le pregunté, porque dicen que nadie es profeta en su propia casa, ¿verdad? Yo quise ser respetuoso, él se alejó. Y una de las cosas que sí vi es, que se dedicaron a hacer un negocio muy fructífero, pero que sí les quitó el poder estar conociendo a Dios de esta manera. No, obviamente yo amo a mi hermano y estoy con él, he estado estos días con él, pero veo reflejado, y Dios me ha mostrado que a mucha gente le pasa exactamente lo mismo. Él hizo muchas cosas por sus hijos y quiso guardar muchas cosas para dejarles pues cosas materiales, seguridad. Él mismo lo admitió cuando yo platicaba con él y estaba queriendo entregar su vida a Dios. Y en un momento, hermanos, lo vimos en Esdras, todo, y lo vamos a ver en Ageo. El Señor dice, todo lo que parece, lo que tú crees que es tuyo, lo haría polvo, lo haría humo, lo haría cenizas. Cuando te mueras, dice, no sé si es José Alfredo Jiménez, no te vas a llevar nada. Todo puede perderse tan fácilmente. Y por eso el Nuevo Testamento, Dios en su palabra nos dice que busquemos las cosas invisibles, las que no se ven pero que son eternas, que no busquemos las cosas que se ven pero que son temporales, que no caigamos en ese error, que miremos las cosas de arriba. Pero muchas veces, como tal vez tú vas a entender hasta que te pase la prueba.
Coloquialmente dirían, muchos de nosotros vamos a decir que hasta que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿verdad? Pero Dios te está alertando esta mañana. No busques lo material solamente. Busca la gloria de Dios para que entonces ese M aquí sea sincero y provenga del Dios que lo está poniendo en tu corazón, porque lo estás conociendo. Estás reconociendo tu fracaso ante Él y en ese momento estás siendo limpiado y por eso quieres correr a servirle. Cosa que pasó en muchos de nosotros cuando Dios nos rescató. Allá en aquellos años, ¿recuerdas que querías compartirles a todos? Que nada te detenía para compartirles. ¿Cómo se nos fue robando nuestra carne, el mundo y el enemigo? Se lo fueron robando. Y muchos de ustedes ya no son los mismos. Muchos de ustedes tienen muchos dones que la iglesia está esperando. El mundo está esperando para que seas luz en medio de las tinieblas. Pero tú no estás listo para decir heme aquí, ¿ya te diste cuenta? Tú no estás listo para decir heme aquí. Por eso es que necesitas la exposición de su palabra. Ver tu fracaso, ser limpiado y entonces sí, por fruto de esas tres cosas contestes, heme aquí, envíame a mí. Versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Entonces lo está enviando a predicar, pero con una característica, y es Dios quien está decidiendo cómo va a predicar. Vean lo que dice el versículo 10, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Versículo 11, dice ahí Isaías, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Pero hacemos una pausa, porque esto que le está diciendo Dios a Isaías parecería algo difícil de comprender, pero yo se lo resumo de una manera muy sencilla. Vas a ir a predicar el evangelio, pero no te preocupes si cuando tú prediques muchos estén oyendo pero no oigan, estén viendo pero no vean. Engruesa el corazón de este pueblo. Oigan bien y no entiendan, vean por cierto, mas no comprendan. Ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Lo que yo le decía hace un rato, yo puedo compartirle lo que ahora estamos viviendo en familia, pero usted a lo mejor ya me tocará a mí vivirlo. No está usted entendiendo lo que Dios quiere alertarle. No lo está usted entendiendo. Pero es Dios mismo, esto es lo tremendo de lo que estamos leyendo ahorita. Es Dios mismo quien está endureciendo el corazón para que a pesar de que la palabra sea predicada, el pueblo de Israel no entienda y entonces sea justamente juzgado. Ejemplos de todo eso, hermano. Faraón, ¿se acuerda? ¿Quién endureció su corazón? Dios mismo. ¿Se acuerda de Jesús por qué hablaba con parábolas? Para que no entendieran. Y las parábolas tenían como un propósito el juicio de Dios, de que no entendieran. Por eso Jesús las tenía que explicar. Pero muchas veces aquí se puede predicar de una manera sencilla. Coloquialmente se les explica, entienden, lo escuchan, pero no comprenden. No piensan que es Dios hablando a sus vidas. Es el José Luis. Aparte se está equivocando. Yo pondría ese cuadro allá. Creo que las mesas no le ayudan bien. Creo que las sillas están acomodadas. Pensando en todo menos en la voz de Dios, ¿no? No es cierto, hermanos. O nada más me pasa a mí. Dios entonces sigue tomando la iniciativa en el versículo 8, versículo 9 y 10. Dice que el pueblo que antes no había escuchado a Dios tampoco lo haría con la predicación de Isaías. El Señor no se divertía en juzgar a su pueblo. No pensemos, dice,
que Dios se complacía entre prediquen y de todo modo yo hago que no entiendan. No, es un juicio, hermanos. ¿Por qué? Porque la disciplina era necesaria. Y recuerden que Dios ama a su pueblo. Y por como lo ama, era no un juicio de disciplina. De hecho, el pueblo cuando escuchara el mensaje de Isaías, no solo no iba a escuchar, sino iba a endurecer aún más su corazón contra el Señor. Y eso fue lo que pasó. De hecho, el pueblo, hermanos, escuche, ¿acaso Dios no sabía que el pueblo iba a endurecer su corazón? Sí lo sabía, es omnisciente. Acuérdense de Juan 12, 39 al 40, que ese Dios, esa gloria de Dios que está viendo Isaías en el versículo 1 y 2, 3, 4, es Jesús. ¿Sí se acuerda? ¿Qué dice ahí? Pero vea lo que dice Juan 12, 39 y 40. Esto es tremendo. Juan 12, 39 y 40 dice, por esto no podían creer, porque también dijo, ¿quién? Isaías. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Juan está citando Isaías 6, versículo 10. Juan está citando Isaías 6, 10. Son las mismas palabras, pero está diciendo quién está endureciendo el corazón. ¿Quién es el que está endureciendo? ¿Quién es el que está poniendo ahí un freno para que la persona, a pesar de que escucha, no entienda? Vemos en los versículos 11 al 13 lo siguiente, dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Entonces hay una respuesta a la pregunta de Isaías. Él dice, ¿hasta cuándo? Y Dios le responde. Dios le dice que debía proclamar su palabra hasta que viniera el juicio. Hasta que ocurriera, ¿qué, hermanos? De acuerdo a Isaías 6 y el contexto histórico, hasta que viniera Babilonia. Y entonces ellos fueran llevados cautivos durante 70 años. Me dice, ¿hasta cuándo voy a predicar? De hecho, Isaías ya no vivió el exilio babilónico. Pero poco tiempo después de que él terminó su mensaje, ya venía Babilonia. Ya venían los asirios en el norte. ¿Hasta cuándo? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Ya está el juicio. ¿Hasta que no haya hombre en las casas? Hasta que la tierra esté hecha un desierto. Ahora sí que, como decimos coloquialmente, hasta que todo esté totalmente destruido por el pecado. Dice el Señor aquí, ¿hasta cuándo va a ser? Hasta que mi juicio sea completo y se manifieste en un cautiverio de 70 años. ¿Recuerdan lo que vimos en Isaías 9? Mas no siempre será así. Pues estamos en el 6, el 7 y el 8 nos relatan el grado de juicio, de soledad, de violencia, de dolor, de angustia, de lo que causó esa cautividad. Vea los versículos 7 y 8, estamos en el 6, vea el 7 y el 8, y es tremendo el juicio, la esclavitud, la opresión. Y llega entonces el hermoso capítulo 9 donde dice, mas no siempre será así. Si yo te preguntara esta mañana, hermano, si hay alguno aquí que está persistiendo en algún pecado, y te preguntara el Señor esta mañana, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a continuar así? Yo me hice esta pregunta en la semana y siguiendo estudiando el pasaje y leyéndolo dije, hasta que traiga una consecuencia tremenda cierto pecado en tu vida. Porque a veces crees, José Luis, que no te ha pasado nada, que no te va a pasar. Que vas a poder seguir engañando a Dios, entre comillas, aunque tu teología te diga que no es cierto.
Y por eso sigues persistiendo en ese pecado. Pero Dios es, entre sus atributos y su gloria, está un atributo que se llama justicia. Su justicia dice que no va a pasar por inocente al culpable. Vamos a pagar por nuestro pecado, hermano. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a volver a reaccionar? Cuando venga esa prueba difícil, como la que te estoy compartiendo de un ser amado, que llorando me dijo, soy una oveja descarriada, hermano. Pero tiene a su hermano, a su hijo entubado. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú para alejarte del materialismo, para alejarte del afán? No sé qué pecado mencionar porque no quiero ofender a nadie, no los conozco bien. Pero Dios sí lo conoce. ¿Hasta cuándo? ¿Tendrá que venir esa tierra desolada, ese dolor por la consecuencia del pecado? Isaías recibió de Dios también algo importante en el versículo 13, la seguridad de que no todo estaba perdido, y eso nos lo enseña la última parte del versículo 13. Dice que un remanente sería reservado. Dios comparó a ese remanente con los troncos del roble y la encina. Y de ese tronco o simiente santa, el remanente fiel, saldrían otros que habrían de creer. ¿Esto qué dice, hermanos? Que a pesar de que la población de Judá fuese casi totalmente destruida, arrasada, estaría exiliada, Dios siempre prometió mantener un pequeño número de creyentes en la tierra. Yo deseo en mi corazón, yo deseo con todo mi corazón que todos aquí seamos el remanente. Que seamos ese tronco de Isaías. Que no haya aquí lo contrario, ¿verdad? Que el remanente sean solo 3 o 4 o 5 y que los demás estén en ese dolor, en esa ceguera, en esa insensibilidad, en esa necedad en cierto pecado. Y que tenga que seguir siendo predicada la palabra de Dios cada domingo a tu vida y que tú sigas cegado por Dios, por el juicio de Dios, por la disciplina que Dios tiene para ti. Dice, no, es que no puede pasar eso a la iglesia. Ve lo que dice 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses, y con eso termino, hermanos. Versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, falsos maestros, hablando de quienes van a pervertir la palabra, pero vea cuál es su objetivo. Versículo 9. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quién? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que esto está hablando de un juicio tremendo también en las iglesias bíblicas de Dios, en donde tristemente, hermanos, va a haber personas que durante años van a estar en las iglesias, escuchando la sana doctrina, escuchando la palabra de Dios, pero van a seguir haciendo lo que ellos quieren y se van a dar cuenta demasiado tarde, tal vez, cuando venga el Señor o cuando sean llamados por el Señor y se encuentren, como dice Hebreos, y después de la muerte, ¿qué? El juicio. Para que como Mateo 17, algunos que durante años, no solo sentados, sino incluso sirviendo, digan, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos aquello, y Él les diga, no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo podemos evitar esto, hermanos?
con el camino, el llamado que hemos aprendido en Isaías 6 para continuar este año. Tú no puedes ser bueno a tu manera. Tú no puedes tener una semana, un día en donde tú digas, ay, yo me porté demasiado bien, pero que hayas estado alejado de la palabra de Dios, como a muchos les pasa o nos pasa aún hoy en día. Hoy estuvo súper padre, estuve muy tranquilo, no peleé casi con nadie, pero no fue Dios, fue tu carnota. No fue leer con un corazón contrito, humillado, humilde, dispuesto a escuchar y ver la gloria de Dios y ver tu fracaso ante esa gloria, para que seas quitado y limpiado. Imagínense un devocional así. Yo me vi humillado, hermanos, a diario hacemos devocional. Y muchos de esos devocionales como basura quemándose, porque no han sido con un corazón de verdad humilde, en donde nos veamos confrontados por Dios y digamos, ay de mí, quiero vivir un día diferente. Yo no quiero, hermanos, que nadie aquí se le esté pasando por años sentado, sentada, y que el día en que muera o venga el Señor, te encuentres en donde ya no hay solución, donde esta quemadita que la traigo como testimonio sea por la eternidad para ti. Ya no va a haber salida. Entonces, si tú esta mañana reconoces, ves la naturaleza pecaminosa que hay en ti, la santidad de Dios, la exposición de la palabra esta mañana, lo puede hacer ver en realidad en tu vida, pero tú no quieres permanecer así. Tú quieres seguir el proceso del llamado de Isaías para servirle, pero a ti tal vez para salvación o para santificación y estar de una mejor manera correcta, en una relación plena con Él. Si tú reconoces esta mañana, hermanos, inclina tu rostro y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos. Padre bendito, queremos darte gracias esta mañana. Gracias por tu palabra hermosa, santa, pura, que es como esa espada de dos filos, Señor, como bien dices, que penetra hasta lo más profundo de nosotros y discierne las intenciones de nuestro corazón. Padre, estamos lejos de este hermoso llamado que tú nos has enseñado esta mañana. Estamos lejos, Señor, pero permítenos a todos por tu gracia desearlo, admirarlo, reflexionar en Él, aprender de Él, Señor. Primeramente reconociendo que nosotros, Padre, estamos lejos de buscar tu gloria en la creación. Los afanes, el egoísmo, nos han arrebatado el que podamos tener esos instantes donde nos podamos maravillar de la creación, en donde vemos tu gloria, Señor. Perdónanos por eso, danos ese tiempo en donde podamos estar reflexionando sobre la creación perfecta. Y aún más, Señor, danos el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ir a esa revelación especial que nos has dejado en tu palabra, especial porque ahí te conocemos. Muchos hoy, Padre, quieren pedirte perdón y yo me uno a ellos. Muchos porque están alejados de tu palabra. Comenzaron el año y no han leído aún tu palabra, Señor. Pon en nosotros arrepentimiento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Ver cómo hemos decidido caminar a nuestra manera en estos pequeños días de este año. Perdónanos, ayúdanos. Reconocemos que te hemos faltado, que hemos hecho las cosas como nosotros pensamos y queremos. Y a otros perdónanos, Señor, por no tener la actitud, ni ver el resultado y consecuencia que vemos causó tu santidad, tu gloria en Isaías, que hemos leído por cumplir, que hemos leído por egocentrismo, por vanagloria, por conocimiento, por soberbia, para aprender más cosas, por motivos pecaminosos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a que nos lleve la exposición a tu palabra continuamente, las veces que más sea posible por tu gracia, Señor, a ver nuestro fracaso ante tu grandeza. Ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Padre. Y danos esa gracia de seguir siendo limpiados. Que de verdad podamos sentirnos en una comunión plena contigo.
porque tu palabra, porque la creación, la meditación, la oración, las disciplinas espirituales son una realidad en nuestras vidas, no por cantidad, sino por calidad, Señor. Y entonces podamos responder motivados, no solo los domingos, no solo en la iglesia, sino a diario, y poder decirte: heme aquí, Señor, envíame a mí. Y entonces pueda cumplir y vivir tu palabra, que todo lo que haga durante esta semana lo haga para tu gloria. Te lo queremos pedir juntos como iglesia esta mañana. Permítenos, Señor, aferrarnos a hacer cada día de esta semana, cada cosa que hagamos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos.